que yo me vais a permitir o me van a permitir que empiece con esto que los británicos llaman un disclaimer o en otros términos una justificación personal, porque la verdad es que no logro entender, más allá de la larguísima amistad que me une a Ignacia Astarloa desde hace ya demasiados años como para que nos guste recordar cuántos, el por qué me ha invitado aquí, y al ver además el resto de los invitados al programa, pues la verdad es que esta sensación se ha acrecentado. Reconozco que he tenido la tentación de despeñarme por los caminos de la erudición y de las citas ajenas, algo que con Wikipedia y demás elementos es una opción cómoda y barata, pero al final he decidido hacer algo más simple, y es poner en orden mis ideas estrictamente personales sobre el Estado y sobre la reforma del Estado. No esperen, por tanto, citas ajenas, tampoco nada nuevo ni original en lo que voy a compartir con vosotros, ni quiero alegar otra autoridad que la que me da ser un modesto usuario de la tan denostada puerta giratoria. Funcionario en mi juventud, he gastado la práctica totalidad de mi vida profesional en el sector privado, con el único paréntesis de los 2 años que tuve el privilegio de ocupar un cargo en el Gobierno de España. Conozco bien, por tanto, lo público y lo privado, el Estado y la empresa, y quizá esto me puede permitir una versión a la vez exigente, pragmática y realista de la reforma del Estado. En todo caso, de vuestro aburrimiento o decepción, no me hagan responsable a mí, sino a los que, cegados por la amistad, me han invitado a dirigirles la palabra. Una reflexión inicial. Una reflexión inicial. La crisis económica está pasando. Creo que hay que partir de este elemento que a mí me parece fundamental. Lo peor de la crisis económica está quedando atrás y todos los indicadores internos y externos así lo señalan. La sociedad española ha hecho un esfuerzo extraordinario y podemos decir que la España que tenemos hoy es mejor que la que teníamos antes de la crisis. Los niveles de competitividad de la economía han mejorado sustancialmente y, salvo hecatombe de origen externo, algo que, si depende de la Unión Europea, no se puede descartar, la sociedad española está en condiciones de afrontar los retos de la recuperación. Es un tópico, por no decir un topicazo, decir que las épocas de crisis son épocas de oportunidades, pero no es menos cierto que las sociedades en crisis tienen un fuerte incentivo para el cambio y las reformas. Lo que cabe preguntarse es si España ha aprovechado en esta crisis todos los incentivos para el cambio y la reforma que la crisis nos ha proporcionado. En términos generales, mi opinión personal es que sí. La sociedad española y sus gobiernos han puesto solución a graves problemas anteriores que la crisis económica ha puesto de manifiesto en toda su extensión y que han sido abordados en términos generales de manera adecuada. La reforma laboral, la reforma del sistema financiero, el aumento de la productividad de la cuota de mercado exterior, la flexibilización de determinados servicios y el ajuste a corto plazo del peso de gasto público han sido abordados con desigual fortuna, pero con un resultado global positivo. Hoy podemos decir que el país es mejor y lo es también en términos éticos y de valores. Pero las crisis son tiempos también de afrontar no solo problemas coyunturales, sino estructurales. Y caben pocas dudas que después de 35 años del funcionamiento del Estado democrático, una reforma del Estado en profundidad es fundamental para sentar no las bases de la recuperación, sino de la competitividad a largo plazo de nuestro país. Los países compiten no solo con empresas y economías, lo hacen también con el papel que sus estados juegan en la sociedad y su capacidad de adaptarlo a los retos del siglo XXI. Vivimos en un mundo global que es global para todo, para los individuos, para las economías, para las empresas, para los estados, para lo privado, pero también para lo público. ¿Cuáles son las razones para reformar el Estado? 2 son las razones que se esgrimen para justificar la reforma del Estado y se hacen de manera más habitual, y ambas se asumen sin mayor discusión. Tenemos un Estado caro y la crisis exige una gran reforma del Estado. En mi opinión, ninguna de estas 2 razones ni justifican ni hacen necesaria esta reforma. Pese a las apariencias, no parece que el coste del sector público en España constituya una exigencia para abordar una reforma profunda del sector público. El peso del sector público español sobre el PIB en 2010 se situaba 5 puntos por debajo de la media europea y 6 sobre la media de la eurozona.
No parece que tengamos un coste excesivo ni que esta razón sea determinante para trascender más allá de los ajustes que ya se han producido. Partiendo de la base, cuestionable por otras razones, de que deberíamos mantenernos en el entorno de peso del sector público del resto de los países europeos, no parece inevitable, por tanto, abordar la reforma del Estado de manera profunda, por esta razón. Tampoco la crisis es una razón suficiente para hacer necesaria una reforma de calado. La crisis justifica lo que se ha hecho, ajustes a corto plazo del gasto público, pero sería irresponsable abordar reformas profundas de un Estado funcional y bien estructurado por esta razón, cuando previsiblemente la economía va a volver a la senda de crecimiento y la capacidad de financiar y sostener al sector público se recuperará por la propia evolución de esta economía. ¿Cuáles son, por tanto, a mi juicio, las razones que hacen necesaria esta reforma y, además, que hacen necesaria hacerla en profundidad? A mi juicio, la razón fundamental, la razón esencial para ello es una razón estructural a largo plazo y afecta, en mi opinión, no solo a España, no solo a nuestro país, sino a todo el continente europeo. Los retos del mundo global en el siglo XXI exigen abordar una reforma extensa e intensa del Estado si no se quiere entrar en un proceso de petrificación de la sociedad y de las economías de nuestro continente. Se puede alegar, y con razón, que si estas reformas son necesarias a nivel europeo, afrontarlas solamente a nivel español corre el riesgo de ahogarlas en un mar de continuidad que haga estéril cualquier reforma en un entorno inmovilista. Ciertamente esto es un obstáculo, pero no parece que sea una razón suficiente para no abordar ante este problema. Antes, al contrario, solo desde la legitimidad de afrontar los problemas se tiene autoridad moral y política para exigir lo mismo a los socios europeos. Esta crisis ha sido un ejemplo de hasta qué punto esto es cierto. El mundo global es, en cierta medida, un juego de suma cero y el desarrollo de otras zonas del mundo y la prosperidad a la que también ellos tienen derecho plantea el reto de cómo sostener un modelo y una estructura pensada y diseñada para otro mundo, en que Occidente, Europa y el Atlántico eran el centro del planeta. Los retos de la globalización pueden generar incomodidad o nostalgia por el tiempo perdido, pero ignorarlos no evitará lo inevitable. O reinventamos el modelo de sociedad o reinventamos el modelo del Estado y si nos empeñamos en el inmovilismo, el resultado para nuestro país y las futuras generaciones será mucho peor y la historia está llena de ejemplos bien elocuentes. Junto al mundo global y asociado a él existe un factor que puede ser una ventaja o un problema dependiendo de cómo se afronte. La tecnología y el mundo de Internet proponen al Estado y a lo público múltiples oportunidades, pero también implican el riesgo de confinar al Estado en el siglo XX cuando otros ya hayan entendido las oportunidades tecnológicas del siglo XXI. La tecnología ya hace tiempo que abandonó su carácter instrumental para situarse en el centro de todo lo que nos rodea. Y si queremos tener un Estado con futuro, tendrá que ser uno adaptado a las exigencias y necesidades del mundo de Internet. Uno que vaya más allá de la mera informatización de la administración pública. Las jóvenes generaciones viven en Internet y con la tecnología y no van a aceptar un Estado y su relación con él si no es sobre esta base. Incorporar la tecnología Internet al Estado no es instrumental, es un requisito para la pervivencia de lo público y del Estado. Y ello sin entrar en otro tema que está de extraordinaria actualidad, los nuevos problemas que la ciberseguridad y que el uso de la tecnología están planteando y que hemos visto recientemente en Estados Unidos hasta qué punto pueden ser importantes y pueden estar marcando todo el debate, no solo específico, sino el debate público en general. Una segunda reflexión. Europa como marco. Europa es el marco de cualquier reforma del Estado. En un mundo donde las fronteras ideológicas se sacrifican en el altar de lo inevitable, donde un mismo ministro sube y baja los impuestos y, en mi opinión, con fundamento en ambos casos, y donde la política se ha convertido a veces en el juego de las damas, todavía quedan proyectos políticos y, en mi opinión, Europa es uno de los más importantes. Convertir la Unión Europea en un instrumento de dinamismo en el siglo XXI puede resultar utópico, pero no por ello es menos necesario.
Probablemente hoy este es el único proyecto político ambicioso y a nuestro alcance que merezca la pena. Europa ha sido un gran éxito, pero requiere una nueva misión histórica y una estructura a la medida del siglo XXI. En términos históricos, la Unión ha alcanzado su objetivo fundacional y es necesario uno nuevo que sea capaz de permitir a los europeos aprovechar todas sus potencialidades como primera zona económica del mundo y que haga posible recrear el modelo de sociedad europea, el modelo de Estado europeo de supervivencia indispensable si queremos que el siglo XXI no vea sucumbir un modelo de sociedad y de Estado que merece la pena mantener. Y ello es importante, ello es así, no solo en lo económico, también en lo político. Europa es desde la Revolución Francesa el continente de la libertad individual, la cohesión social, el pluralismo, la convivencia, y mantener esto será el mejor legado que podemos hacer a las siguientes generaciones. Pero esto no se puede hacer desde el inmovilismo, sino desde la adaptación inteligente a los nuevos retos del siglo XXI y de la globalidad, en el que es muy necesario tener en cuenta que cuando comparamos el modelo europeo con otros modelos en Asia o en otras zonas del mundo, vemos que tienen unos principios muy distintos, una manera de entender la sociedad muy distinta, una manera de entender la libertad muy distinta y también una manera de entender el Estado muy distinta. Este debe ser el marco, en mi opinión, en que se plantee la reforma del Estado en España, entendiendo que esta es una de las contribuciones más importantes que podemos hacer a la contribución europea. Permitidme avanzar en el tema con una pregunta ulterior. ¿Hay que reformar la Constitución para reformar el Estado? En mi opinión, una reforma profunda y ambiciosa tiene como marco natural la reforma de la Constitución y solo podrá hacerse de manera estable, sólida y coherente si tarde o temprano encuentra acomodo constitucional. Y no parece irresponsable, después del tiempo transcurrido, acometer un diseño intenso y extenso un rediseño intenso y extenso de nuestro entramado institucional. Pero admitiendo este argumento como inevitable, levantaríamos la primera barricada para los enemigos de la reforma del Estado. Se nos dice que la reforma constitucional es políticamente compleja, delicada y que abrir la caja de Pandora en tiempos de crisis es irresponsable. Eludamos, pues, este factor como inevitable. La reforma constitucional es altamente conveniente para reformar el Estado, pero no puede ser utilizada como disculpa para no hacerlo. Una reforma del Estado puede hacerse sin reformar la Constitución y este no puede ser un obstáculo para los numerosos y diversos enemigos que tiene la reforma del Estado. La reforma del Estado es uno de esos temas en los que uno encuentra este curioso fenómeno de la transversalidad que a veces aqueja a la sociedad y la política española y uno puede encontrar oposición a la misma en la derecha y en la izquierda con argumentos a veces sospechosamente coincidentes. ¿Qué reforma? Permitidme esbozar muy esquemáticamente una serie de principios, de retos generales que, a mi juicio, y es, como decía, una opinión puramente personal, debería abordar una reforma del Estado en España. Permitidme exponer 7 retos de esa reforma. Primer reto, la eficacia del Estado. O dicho de otra manera, ¿el Estado tiene que ser eficaz o uno de los objetivos de la reforma tiene que ser buscar la eficacia del Estado? Lo primero que, en mi opinión, hay que despejar es si lo que queremos o en otros, cuál es la finalidad de esta reforma, si debe ser, como decía, tener un Estado eficaz y si este debe ser el objetivo principal de la reforma. Esta es la crítica principal y la queja que incesantemente se escucha desde algunos sectores del mundo económico. El Estado es ineficiente y debería ser gestionado como una empresa. Debe advertirse desde el principio que el Estado ni puede ni sobre todo debe en el Estado ni puede ni sobre todo debe primar la eficacia y ni siquiera la eficiencia. Las empresas tienen que buscar la eficacia que permita maximizar el beneficio en un proyecto sostenible a largo plazo. No es esta la razón de ser del Estado. El Estado tiene que contribuir, que servir con objetividad los intereses generales y como contribuyente prefiero un razonable sacrificio de la eficacia si es el pago del necesario grado de objetividad en la toma de decisiones del sector público. Por tanto, en mi opinión, el objetivo de esta reforma debe ser no buscar la eficacia como prioridad, sino el mayor grado de eficiencia posible sin poner en peligro esa objetividad en la representación del interés general. Busquemos, pues, no un Estado eficaz,
sino un Estado razonablemente equilibrado y lo más eficaz posible. No olvidemos nunca que los únicos Estados realmente eficaces son las dictaduras, donde las garantías de los ciudadanos y los contribuyentes no suponen rémora alguna al desarrollo de la actividad del Estado. Segundo reto, una reforma que replantee el papel del Estado en la economía. Si en algo ha variado el papel del Estado en España en los últimos 25 años, ha sido, y no para mal, en su intervención en la vida económica. Venimos del intervencionismo del Estado a la época de Franco, que hizo del empresario Estado el eje de la economía hasta el punto de que fue capaz de generar una nueva unidad de medida monetaria, el suancio, que si no recuerdo mal eran 1.000 millones de pesetas de la época. La democracia ha recorrido en este tema un camino virtuoso, de la reducción del papel del Estado a partir de la reconversión industrial de los gobiernos de Felipe González a la completa racionalización del sector público con los gobiernos del presidente Aznar. Este es un ejemplo de cómo los gobiernos y la tan a veces denostada clase política puede, junto a grandes errores, incurrir en grandes aciertos. Pone los pelos de punta pensar cómo hubiera sido la crisis económica en nuestro país de no tener un grupo de empresas, hoy multinacionales, y que antaño fueron públicas, o sin el esfuerzo de liberalización y apertura de la economía y los servicios que se ha hecho. Téngase en cuenta este precedente antes de caer en la fácil descalificación antipolítica. Pero, en mi opinión, todavía es necesario ir más allá. Todavía es necesario un rediseño de la política de intervención en la economía por parte del Estado, más allá de lo obvio o lo facilón, la reducción de las ya pocas empresas públicas que quedan o el rediseño de una banca pública. Déjenme ponerles un ejemplo de lo que digo. El problema esencial de la economía en nuestro país, no solo en nuestro país, es sin duda la innovación y la competitividad global que nuestras empresas tienen que alcanzar a través suyo. Durante mucho tiempo el diagnóstico más obvio ha sido hacer recaer todo el peso del problema sobre las políticas industriales de fomento industrial o las subvenciones en investigación y desarrollo. La tentación contraria ha sido pensar que el Estado es ajeno a este tema y siempre a uno le viene Italia a la cabeza. Pues bien, nada más lejos de la realidad. El análisis de los países más innovadores del mundo muestra claramente lo contrario. El compromiso de lo público y el entendimiento de que no es el dinero público, sino el ecosistema adecuado lo que genera innovación. Hace más por ella una buena educación, infraestructuras de comunicación, una justicia rápida, los adecuados incentivos fiscales u otros elementos de contorno que 5 puntos del Producto Interior Bruto gastados en investigación y desarrollo. Francia es un buen ejemplo. Es uno de los países que dedica más recursos a la investigación, pero ello no ha convertido a la economía francesa en su conjunto en una economía altamente innovadora. El Estado debe entender que su papel es garantizar las condiciones básicas de la competitividad de la economía y proporcionar a través de la regulación los incentivos adecuados para el desarrollo de la actividad económica. Déjenme ponerles un ejemplo a nivel global, lo que ha pasado en el mundo de las telecomunicaciones en Estados Unidos y en Europa en los años 90 y en la actualidad. Durante los años 90, Europa practicó en el mundo de las telecomunicaciones una política basada en la liberalización y en la regulación adecuada, que fue aprovechar básicamente las economías de escala que el mercado europeo proporcionaba lanzando el sistema GSM digital. Por el contrario, Estados Unidos practicó una regulación intervencionista e inadecuada que fragmentó el mercado. El resultado, Europa fue durante los años 90 y la primera década de nuestro siglo líder mundial en telecomunicaciones y Estados Unidos quedó rezagada. Acordaos, si alguno no os acordaréis por edad, aquella época en la que uno iba a Estados Unidos y se sorprendía de lo viejos que eran los teléfonos móviles que usaban los americanos, se sorprendía de la malísima que era la cobertura y lo mal que funcionaba todo lo de la telefonía móvil. Hoy, por desgracia, y por razones semejantes, la situación corre el peligro de ser exactamente la contraria. Tercer reto, una reforma que replantee el problema territorial y la financiación autonómica. No parece que pueda abordarse el tema de la reforma del Estado sin afrontar el asunto ciertamente complejo de la financiación territorial, verdadero caballo de batalla de la estructura del Estado en nuestro país.
Este ha sido tradicionalmente el terreno de juego de la relación Estado-comunidades en los últimos 15 años, pero ahora se debe replantear sobre una situación bien distinta. La financiación autonómica se ha afrontado siempre en un contexto de crecimiento económico, que ha permitido sucesivas mejoras de la aportación o participación de las comunidades autónomas en los ingresos públicos. Hoy la situación es muy diferente y debe afrontarse en un escenario de contracción del gasto público que hace inviable cualquier solución que pase por el incremento de la tarta a repartir. Por eso mismo estamos ante una oportunidad única de replantear la financiación autonómica sobre la que, en mi opinión personal, es la única base viable: la correspondencia entre ingreso y gasto y el restablecimiento de la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos frente a sus ciudadanos, de manera que la financiación de los servicios y competencias se haga sobre la base de la capacidad recaudatoria y un principio elemental de responsabilidad ante los contribuyentes que tienen que afrontar con sus impuestos el coste de los servicios. En este contexto económico, esta es probablemente la única opción para restablecer el equilibrio fiscal y poner fin a la interminable discusión sobre las balanzas fiscales. La necesaria cohesión siempre puede y debe garantizarse a través de los mecanismos de solidaridad establecidos y la garantía de la financiación de los dos principales servicios básicos que articulan la cohesión social, la sanidad y la educación. Pero, en mi opinión, es necesario establecer el principio de responsabilidad fiscal de las instituciones frente a los ciudadanos, contribuyentes y electores, que tienen que entender con transparencia que su esfuerzo fiscal en cada ente territorial tiene una contrapartida justa, directa y clara. También es necesario, aunque no suficiente si no se aborda lo anterior, realizar un ajuste real a la duplicidad de competencias, poniendo, al menos en la práctica, fin a las consecuencias de la doctrina del Spence Power admitida desdichadamente en su momento por el Tribunal Constitucional y implantar el principio de una competencia por administración, de manera que se dé transparencia a los procesos de responsabilidad competencial a lo largo del entramado institucional. Pero también el Estado debe adecuar su estructura a esta realidad, no con un simple proceso de jibarización, sino con una auténtica reconversión de sus funciones para centrarse en las de inspección y coordinación en aquellas áreas en las que lo requieran, procediendo a una transformación total de los perfiles profesionales de los funcionarios de la Administración del Estado. Cuarto reto, que tenga en cuenta la Unión Europea. Como he señalado anteriormente, hoy no es posible plantear la reforma del Estado sin entender el contexto europeo y la necesidad de integrar el entramado institucional español con la realidad europea. Nuestro país debe estar comprometido con el desarrollo de Europa y, por tanto, debe ajustar sus mecanismos institucionales a esta realidad. No es este un problema constitucional, ya resuelto en lo básico en la manera en que el ordenamiento jurídico español recibe el derecho comunitario. Es un problema de adaptar la estructura del Estado a una realidad sencilla. La política europea ha dejado de ser parte de la política exterior y forma parte ya hace mucho tiempo de la política doméstica. Es necesario saber coordinar los mecanismos de decisión nacionales con la política europea y concentrar los esfuerzos de cada área competencial con los respectivos mecanismos de decisión comunitaria. Por ejemplo, es necesario reconvertir, en mi opinión, la representación permanente de Bruselas en una parte ordinaria de la Administración pública y de la Administración del Estado, integrar e implicar mejor a todos la estructura ordinaria de todos los departamentos ministeriales. Y también en este campo deberían afrontarse las duplicidades competenciales que empiezan a producirse entre nuestro país y la estructura europea. Quinto reto, una reforma que redefina la posición de los funcionarios públicos y su relación con los cargos políticos. Desde mi punto de vista, este es el problema central de la reforma de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas en España. Después de 30 años de sistema democrático, es ineludible una reflexión sobre el papel de la Administración pública y sus funcionarios. Un proceso de reflexión sobre su papel en el sistema y su relación con la política, que sin duda debe llevar a la reducción y adecuación del aparato del Estado en el entorno de cambios radicales del mundo global que estamos describiendo aquí. Es necesario recordar a la sociedad española que, aun en tiempo de crisis, el estatuto de funcionario y lo que él conlleva no supone un privilegio
del mantenimiento del puesto de trabajo, sino una garantía para el ciudadano. La inamovilidad e independencia del funcionario no es un privilegio a su favor, es una garantía elemental para los ciudadanos. Pero esto, y no solo en tiempos de crisis, tiene que tener una contrapartida. La condición y estatus de funcionario público solo debe asociarse a aquellas actividades que lo exijan. Una reforma de la Administración debe implicar una racionalización de su estructura y, por no decirlo, una reducción de su tamaño y la consiguiente reconversión de buena parte de sus funciones. Porque si tiene sentido que un inspector de Hacienda sea funcionario público, tú lo entiendes muy bien, y goce de la inmovilidad propia de esta condición, ¿qué sentido tiene que las funciones administrativas y auxiliares se desarrollen por funcionarios públicos? ¿Qué garantía implica para los ciudadanos? Francamente, ninguna. Y cualquier esfuerzo de reforma de la Administración que trascienda al simple recorte de salarios o reducción del presupuesto debe contemplar este aspecto. Restringir el estatus de funcionario de las funciones públicas que lo exigen institucional y constitucionalmente es y debe ser la columna vertebral de cualquier esfuerzo que permita sentar las bases del Estado del siglo XXI. Una Administración adecuada en su tamaño, altamente profesional y justamente retribuida, tiene que ser la base sobre la que se construya la reforma del Estado y un elemento indispensable de la recuperación de su prestigio frente a los ciudadanos. Complemento indispensable a esta reforma debe ser el reequilibrio entre la política y la Administración, especialmente en las administraciones territoriales, reduciendo cualquier aporte provisional de los niveles de la política en el aparato administrativo. El Reino Unido o la burocracia europea, que tiene otros pecados, pero no este, son buenos ejemplos de que este equilibrio es posible y mejora no solo las garantías de los ciudadanos, sino también la calidad del ejercicio de las funciones de los funcionarios públicos. En la Administración del Estado no parece que realizar este esfuerzo sea muy difícil de abordar. Es un hecho que la gran mayoría de los puestos de apoyo a los cargos políticos se desempeñan por funcionarios de carrera. La Administración autonómica y local, este debería ser un ejercicio indispensable si se quiere avanzar en la mayor profesionalización de la toma de decisiones públicas. En mi opinión, estos elementos, más allá de los recortes salariales generalizados y las reducciones indiscriminadas de presupuestos, son los que tienen que garantizar algo esencial: la existencia en nuestra Administración, en nuestro país, de unas administraciones públicas capaces de afrontar los retos del siglo XXI a un coste razonable y mejorando el servicio de los ciudadanos. Sexto reto: una reforma que fomente la transparencia como contrapeso a la sobreregulación y la reducción de la complejidad normativa. Sin duda, uno de los resultados menos alentadores del desarrollo institucional en nuestro país en la última generación ha sido el aumento de la complejidad normativa y la proliferación de reglamentaciones que generan inseguridad jurídica, cuando no arbitrariedad, y que suponen un engorro innecesario para la actividad económica y la competitividad de nuestro país y de nuestra economía. La simplicidad debería ser una guía en el proceso normativo y responsabilidad del Estado garantizarla. Buena parte de este complejo sistema normativo tiene que ver con la reacción de las instituciones a problemas concretos, cada vez más complejos, o a la necesidad de responder a la demanda social o a clamores sociales en determinados momentos. Pero hay un instrumento tradicional en otros sistemas de magra aplicación en España: la garantía de la transparencia. Déjenme ponerles un ejemplo. La garantía de las incompatibilidades de funcionarios y autoridades en el ejercicio de sus funciones mediante el despliegue de un conjunto detallado de prohibiciones casuísticas. ¿No sería más adecuado sustituir este régimen de prohibiciones por un régimen de transparencia en la información, más justo en sí mismo y que permitiera el juicio de las situaciones concretas? Trasladando esto al ámbito fiscal, ¿no parece indiscutible que un sistema fiscal más sencillo redundaría no solo en una mejor recaudación, sino en una mayor justicia en la distribución de las cargas públicas? No es difícil imaginar muchos más ejemplos de los efectos prácticos de la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas. Y séptimo reto, en mi opinión, que afronte el reto digital. El último ámbito de reflexión en la reforma del Estado, desde mi punto de vista, es el papel en el mundo del siglo XXI. El mundo del siglo XXI es un mundo digital donde Internet y el uso de la tecnología juegan un papel central.
Ello supone un reto extraordinario para las administraciones públicas, muchas veces minusvalorado. Y esto es mucho más que informatizar la administración, y es mucho más que gastar dinero en ordenadores, y es mucho más que permitir que los ciudadanos puedan presentar sus papeles o sus no papeles a través del correo electrónico. El problema es que los ciudadanos del futuro, y vosotros lo entendéis muy bien los que sois más jóvenes y muchos de los del presente, no van a querer relacionarse con la administración sino a través de Internet y el uso de la tecnología. Y eso impone unas exigencias que no son meramente instrumentales. La llamada administración electrónica debe ser algo más que la versión moderna de la antigua administración. Algo más que una ventanilla electrónica. Exige, por una parte, un nuevo modo de relación con los ciudadanos, pero por otra, y aquí es donde está el problema, y donde yo creo que no se es consciente de su naturaleza, impone una auténtica revolución interna en la manera en que la administración pública y sus estructuras deben funcionar. Que nadie piense que en el mundo del futuro y aún en el presente los ciudadanos van a estar resignados a que la administración dilate los procedimientos en el tiempo, o que no le den tiempo real la información que necesita, o no proporcione la transparencia que nuestros ciudadanos cada vez están más acostumbrados en todos los ámbitos de la vida, el ocio, el trabajo o el consumo. Y esto, insisto, este es de verdad el problema, no el proporcionar ventanillas electrónicas o informar a la administración. Esto exige una auténtica revolución interna, no solo en la relación con los ciudadanos, sino sobre todo en la manera en la que hoy concebimos el funcionamiento de la administración, la preparación que necesitan los funcionarios, el tipo de actividades que tienen que realizar, etcétera, etcétera. Hoy este es todavía un proceso que la administración puede dirigir y gestionar de manera razonable, pero el tiempo se acaba y pronto los ciudadanos van a imponer un nuevo funcionamiento del aparato administrativo que, si no se prepara con sentido de la anticipación, puede tener consecuencias dramáticas para la actual estructura de la administración. Acabo ya mis reflexiones sobre mi visión estrictamente personal de algunos problemas que deben afrontarse en la reforma del Estado, vistos desde fuera, y las que, en mi opinión, serían algunas líneas generales de solución que deberían explorarse. Y lo hago con la mala conciencia de quien tira la piedra y esconde la mano, de quien ve los toros desde la barrera, enfatiza los problemas y apunta soluciones que, llegado el caso, son otros quienes tienen que abordar, afrontando en la práctica los muy difíciles problemas que la administración y la política plantean a la reforma del Estado. Es, en suma, la reforma del Estado vista desde el otro lado de la puerta giratoria.